Continuamos nuestro estudio del desánimo y estamos considerando cómo el enemigo procura desanimarnos para no seguir la voluntad de Dios. Y hemos visto algunos ejemplos de algunos santos del Antiguo Testamento que se presentaron delante de Dios para hacer su voluntad. Estimado oyente, me permite hacerle unas preguntas. ¿Qué importancia tiene la voluntad del Señor para su vida? ¿Le interesa realmente? ¿Está dispuesto a obedecerla? ¿Puede usted decir al Señor, como dijo Abraham y muchos otros, simplemente, heme aquí? Estas son preguntas que necesitan una respuesta, y es necesario hacerlo también de tanto en tanto. Para nuestro Señor, el hacer la voluntad de su Padre Celestial fue la cosa más importante. En Juan 4:34 tenemos las palabras del Señor Jesucristo que dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Note que dijo mi comida, o sea, lo más importante, lo que me da fuerza, me sostiene, es hacer la voluntad de mi Padre. Era mediodía cuando vinieron los discípulos con la comida en aquel capítulo, precisamente a la hora que el ser humano tiene apetito. Y Jesús, por supuesto, era hombre, era un ser humano, un hombre, y seguro que tenía ganas de comer. Y tal vez el olor también habrá sido tentador. Pero él la rechazó porque le satisfizo saber que estaba andando en la voluntad de su Padre. La comida representa también las atracciones naturales. Tal vez un empleo, una ocupación o algo natural que brinda cierta satisfacción. Jesús puso en la balanza las atracciones naturales y la voluntad de su Padre. Y la voluntad de Dios pesaba más para él. En el mundo hay cosas que satisfacen, pero no en la misma manera. No satisfacen como tener el testimonio de que agradamos a Dios y que Él está satisfecho con nosotros. Esta es la satisfacción mayor. Para no desmayar, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 7:17 tenemos estas palabras del Señor Jesucristo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Dios no esconde su voluntad. Él quiere revelarnos su voluntad. Pero debe haber sinceridad también en nuestra parte. El que quiera hacer esa voluntad va a conocerla, pues Dios le va a revelarla. Tal vez no de un día para otro, pero la revelará. La parte del creyente es buscar a Dios y estar dispuesto a hacer lo que Él nos manda. En Efesios 6, verso 6, Pablo nos da buen consejo, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Nuestro motivo no es buscar la voluntad de los hombres, sino la de Dios, y eso también de corazón, de buena voluntad. Él a veces nos habla por un instrumento humano. Por eso es para confirmarnos. No debemos ser influenciados por otros seres humanos. Su voluntad perfecta es individual. Seguro que no todos van a apropiar de esa voluntad, pero si tenemos el testimonio de que es la perfecta voluntad de Dios, eso ya basta. Otros tal vez no nos va a dar la aprobación, pero Dios sí. Notemos otra vez el ejemplo de Jesús para aprender cómo vencer el desánimo para no buscar la voluntad de Dios. Salmos 40, versos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada.
Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro me está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estas, por supuesto, son palabras proféticas acerca de nuestro Señor Jesucristo. No decimos que debemos hacer algo difícil con esfuerzo carnal, y no hablamos de morir el justo por los injustos, ni de elegir vivir o morir, salir o quedar, sino simplemente el hacer tu voluntad, dice Jesús, me ha agradado. Sin cuestionar, sin buscar primeramente cuál es esa voluntad, tenía la voluntad dispuesta a hacer la voluntad de su Padre. Él, quien tenía todo poder, tenía toda potestad, podía haber hecho cualquier cosa, en cualquier forma, en cualquier momento, pero se sometió totalmente a la voluntad de su Padre. Y esa voluntad, por supuesto, en el caso de Jesús, fue de venir a este mundo lleno de pecado y morir en una cruz como un malhechor, como un criminal. Pero lo hizo porque fue la voluntad de su Padre. Y al que tiene tal actitud, esa misma actitud que tenía Jesús, Dios le va a revelar su voluntad. Si usted no entiende su voluntad hoy, mi amigo, hay que seguir buscándola. No vaya a desmayar. No vaya a desanimarse en buscar la voluntad de Dios. Dios le va a revelar su voluntad. Esto es cosa segura. Tal vez en el mismo momento, no. Tal vez tampoco mañana. Pero buscando así, recuerden que los ejemplos que buscamos y que encontramos en la Biblia nos muestran que los hombres andaban mucho tiempo con el Señor, tal vez sin saber exactamente, detalle por detalle, cuál fue la voluntad de Dios. Recuerde a Abraham, en el momento en que Dios le pidió ir a tal lugar, él no sabía, no entendía que el propósito en ese momento era matar, ofrecer a su propio hijo. Pero igual dijo, heme aquí, se fue. Y fue dispuesto hasta sacrificar a su propio hijo. En este mismo momento, Dios intervino y le mostró su voluntad. Así que hay que seguir. Todos los hijos de Dios pueden conocer la voluntad de Dios y vivir en ella. No solamente los predicadores, los ministros, maestros. Es cierto que no será igual para con todos. La voluntad de Dios para mí no es precisamente la voluntad de Dios para usted. Pero lo importante es que cuando Él venga nos encuentre en esa esfera haciendo su voluntad. Quiero animar a cada uno, cada hijo de Dios, buscar la voluntad de Dios constantemente por la palabra de Dios y por medio de la oración, con una actitud como hemos visto en los ejemplos que hemos dado. Como el mismo Jesús, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Lo que me sostiene, lo que me satisface es hacer su voluntad. Que el Señor dé entendimiento y luz a cada uno según su necesidad para que pueda hacer la voluntad de Dios sin desanimarse. Que el Señor bendiga ricamente.